Cuidado con estas personas que son muy peligrosas. La Biblia nos advierte sobre ciertos tipos de personas que debemos evitar a toda costa, porque pueden ser una amenaza para nuestra fe, nuestra paz y nuestra salvación. ¿Quiénes son estas personas y cómo podemos reconocerlas? Descubre lo que Dios nos dice sobre estas personas peligrosas en este viaje bíblico. La Biblia nos dice que Dios es fiel y que Él nos guardará del mal. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 leemos: «Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal». Esto significa que Dios nos protege de todo lo que pueda dañarnos, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, esto no significa que debamos confiarnos y descuidar nuestra responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos en la fe. Al contrario, la Biblia también nos da muchas advertencias sobre ciertos tipos de personas que debemos evitar, porque son muy peligrosas para nuestra vida cristiana. Estas personas pueden ser falsos maestros, falsos profetas, falsos hermanos, incrédulos, impíos, inmorales, blasfemos, rebeldes, contenciosos, murmuradores, mentirosos, engañadores, seductores, amadores del mundo, amadores de sí mismos y muchos más. Estas personas pueden influirnos negativamente, desviarnos de la verdad, causarnos problemas, tentarnos al pecado, oponerse a nuestra fe y hasta perseguirnos por causa de Cristo. Por eso, la Biblia nos exhorta a estar alertas, a discernir, a apartarnos y a resistir a estas personas peligrosas. Otro tipo de personas peligrosas que debemos evitar son las personas falsas y hipócritas. Estas son personas que se presentan como algo que no son, que dicen una cosa y hacen otra, que aparentan ser piadosas pero en realidad son malvadas. La Biblia nos dice que estas personas son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 28, leemos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Estas personas son muy peligrosas porque pueden engañarnos con sus palabras dulces, sus gestos amables y sus actos de bondad. Pero en realidad tienen malas intenciones, buscan su propio beneficio y no les importa el daño que puedan causar a los demás. La falsedad puede afectar diferentes áreas de la vida, como la familia, la amistad, el trabajo, la iglesia y la sociedad. La falsedad puede provocar conflictos, divisiones, traiciones, decepciones y resentimientos. Por eso, la Biblia nos aconseja que seamos sinceros, que hablemos la verdad, que no mintamos, que no seamos doble ánimo, que no seamos hipócritas, que no seamos falsos testigos y que no seamos aduladores. La Biblia nos dice que Dios aborrece la falsedad, pero se agrada de la verdad. En Proverbios capítulo 12, versículo 22, leemos: «Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento». ¿Cómo podemos reconocer a las personas falsas y evitarlas? Una de las formas de identificar la falsedad es observar la durabilidad. La Biblia nos dice que lo genuino perdura, pero lo falso se desvanece. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7 leemos: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo». Esto significa que la fe verdadera se fortalece en las pruebas, pero la falsa se debilita y se pierde. Lo mismo ocurre con el amor, la amistad, la lealtad y otras virtudes. Las personas genuinas son constantes, fieles y perseverantes, pero las personas falsas son inconstantes, infieles y desertoras.
Las personas falsas pueden fingir por un tiempo, pero tarde o temprano se les cae la máscara y se revela su verdadera naturaleza. Por eso, la Biblia nos advierte sobre las personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5 leemos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas personas son hipócritas, que se hacen pasar por cristianos, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Estas personas pueden engañarnos, confundirnos y desanimarnos. Por eso, debemos evitarlas y no dejarnos llevar por sus palabras o sus obras. Un gran peligro de las personas falsas es que nos podemos dejar llevar por las apariencias. A veces, nos cuesta ver más allá de lo que nos muestran y nos dejamos impresionar por su belleza, su carisma, su elocuencia, su popularidad o su poder. Pensamos que estas personas son buenas, que nos quieren, que nos entienden, que nos apoyan, que nos respetan, que nos admiran, que nos ayudan, que nos enseñan, que nos guían, que nos bendicen. Pero en realidad, estas personas solo nos usan, nos manipulan, nos envidian, nos critican, nos traicionan, nos lastiman, nos engañan, nos desvían, nos maldicen. La Biblia nos dice que no debemos confiar en las apariencias, sino en el corazón. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7 leemos, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto significa que Dios conoce la verdadera intención y el verdadero carácter de cada persona, y que nosotros debemos pedirle a Él que nos dé discernimiento para no ser engañados por las apariencias. La Biblia nos dice que las apariencias pueden ser muy engañosas, y que lo que parece bueno puede ser malo, y lo que parece malo puede ser bueno. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 leemos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso, debemos tener cuidado de no dejarnos seducir por las apariencias atractivas, sino de buscar la verdad y la justicia de Dios. Finalmente, debemos tener precaución contra la hipocresía, no solo en los demás, sino también en nosotros mismos. La Biblia nos dice que la hipocresía es un pecado grave, que ofende a Dios y que daña a los hombres. En Lucas capítulo 12, versículo 1 leemos, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esto significa que Jesús nos advierte sobre la influencia negativa de los fariseos, que eran los líderes religiosos de su tiempo, que se mostraban muy piadosos y cumplidores de la ley, pero que en realidad eran hipócritas, que hacían las cosas para ser vistos por los hombres, que imponían cargas pesadas a los demás, que despreciaban a los pobres y a los pecadores, que rechazaban el mensaje de salvación y que conspiraban contra Jesús. Jesús nos dice que la hipocresía es como la levadura, que es un agente que hace fermentar la masa, que hace que el pan se hinche, pero que no le da sabor ni valor nutritivo. Así, la hipocresía hace que las personas se inflen de orgullo, de vanidad, de falsedad, pero que no tengan amor, ni fe, ni gracia. Por eso, debemos evitar la hipocresía y valorar la sinceridad y la honestidad en nuestras relaciones. La Biblia nos dice que Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4, versículo 24 leemos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que Dios quiere que seamos auténticos, que no finjamos ser lo que no somos, que no digamos lo que no sentimos, que no hagamos lo que no queremos, que no adoremos lo que no amamos. Dios quiere que seamos sinceros, que hablemos con verdad, que actuemos con rectitud, que vivamos con integridad, que adoremos con fervor. Dios quiere que seamos honestos, que reconozcamos nuestros errores, que pidamos perdón, que cambiemos de actitud, que sigamos su voluntad, que demos testimonio. Así, evitaremos la hipocresía y agradaremos a Dios. Hemos llegado al final de este video,
donde hemos hablado de las personas que son muy peligrosas. Hemos visto que la Biblia nos advierte sobre ciertos tipos de personas que debemos evitar porque pueden ser una amenaza para nuestra fe, nuestra paz y nuestra salvación. Hemos visto que estas personas pueden ser falsas, hipócritas, engañosas, seductoras y muchas más. Hemos visto que debemos estar alertas, discernir, apartarnos y resistir a estas personas peligrosas. Hemos visto que debemos evitar la hipocresía y valorar la sinceridad y la honestidad en nuestras relaciones. Hemos visto que debemos confiar en Dios, que es fiel y que nos guardará del mal. Esperamos que este video te haya sido de bendición y que te ayude a vivir una vida cristiana victoriosa.